tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestra edición central. Regresamos con ustedes, información actualizada. Siempre un placer informarles desde la pantalla de Telesur. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Para mí es un placer estar contigo de nuevo acá porque quiero decirte que lo hiciste muy bien anoche. Muchas gracias. De verdad, fui gratamente sorprendido. Además que descubrí especiales talentos que no conocía de ti. Trabajo en equipo. Victoria segura. Muy bien. Así dicen en Venezuela. Estamos con Saraí Amorós. Qué orgullo. Es mutuo, así comenzamos. Bueno. Organizaciones sociales en Ecuador se movilizaron contra el gobierno de Noboa, siguen movilizados a esta hora y sus ataques a los derechos sociales. La Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó cualquier injerencia extranjera en los procesos judiciales del país, respondiendo, por supuesto, a los cuestionamientos de funcionarios estadounidenses, especialmente Marco Rubio. Un logro de la presidenta Sheinbaum. México y Estados Unidos extienden por 90 días el acuerdo comercial. Tras conversar con Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum evita el aumento de aranceles para productos mexicanos. Acá le contamos cómo fue la charla. Hoy en clave mediática, de nuevo Trump aparece, acusa a los BRICS de atentar contra la autonomía de Estados Unidos y redobló su ofensiva con imposiciones de aranceles de 10% a los miembros del grupo. Bueno, más detalles en la clave mediática. Vamos a conocer qué es lo más importante que nos adelanta a esta hora nuestra compañera Patti Álvarez en materia deportiva. Querida Patti, bienvenida. Gracias, Sara, qué gusto saludarte a ti y a Luis a esta hora aquí en la edición central. Como principal titular en materia deportiva tenemos que se realizó el sorteo de la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, la cual es clasificatoria al Mundial de la categoría del año 2027, que por cierto va a realizarse en Brasil. Pero los detalles de esta y otras informaciones, como ya ustedes lo saben, más adelante en el segmento deportivo. Gracias, querida Patti, te esperamos más adelante. En nuestro sector cultural les cuento varias cositas. Lo más importante, el inicio de la Feria Internacional del Libro en La Paz. La Feria Internacional del Libro de La Paz, la FIL número 29 ya arranca con diversas propuestas y también les voy a contar algunas de las impresiones que han quedado de la muestra cultural que Telesur les mostró ayer. Vamos a conversar con uno de los artistas allí presentes. Quédese conmigo hasta el final de nuestra edición central. Bueno, también vamos a ver cómo se ve el mundo del sur con Luis Francisco Blandón, que también anoche tuvo una participación muy importante en este evento. Luis Francisco. Gracias, Luis Guillermo. Saraí, efectivamente una noche muy especial para todos los trabajadores de Telesur. Y bueno, ¿cómo se ve el mundo desde el sur? Pues a través de encuestas, por ejemplo en Argentina, que revelan un creciente descontento social en el país, impulsado principalmente por la situación económica que está atravesando los ciudadanos. El 57% de muchos de los consultados desaprueba la gestión del gobierno del presidente Javier Milei. Afirman que el bolsillo es el nuevo termómetro del descontento, aunque el malestar también es una clara señal política. Vamos a analizar esto con una perspectiva del mundo desde el sur, compañeros. Y de cara a lo que va a suceder en septiembre, listas andando y campaña también en relación con este tema. Gracias, querido Luis, te esperamos más adelante. A ustedes también las gracias por acompañarnos. ¿Vamos? Vamos, que tengo otra cosita que comentar. Bien, para completar los titulares, vamos con Osvaldo Sayas, que está en Paraguay, en Asunción, donde nos cuenta qué trae para hoy. Cordiales saludos desde Paraguay. Hoy conoceremos la historia de lucha y resistencia del pueblo ayoreo en contra del colonialismo y en defensa de la naturaleza.
Gracias, Osvaldo. Te esperamos más adelante. Vámonos directamente hasta Ecuador. Elena Rodríguez ya nos adelantaba en nuestro reporte 360 y ahora seguimos actualizando la situación allí. Diversas organizaciones ecuatorianas están movilizadas en Quito para expresar su rechazo al paquete de leyes neoliberales impulsados por el gobierno. Hola Saraí, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Ahora mismo estamos en los exteriores de la Embajada de Israel, donde una multitud se concentra a esta hora para expresar su rechazo a la política internacional del gobierno de Daniel Noboa, que mantiene lazos con el gobierno de Israel a pesar de la condena internacional y el rechazo por el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino. Quiero mostrarles algunas de las representaciones que han sido muy simbólicas, muy potentes, de solidaridad del pueblo ecuatoriano con el pueblo palestino. Ustedes ven a esta hora, una mujer está con los pies dibujando la bandera palestina, el rojo y el verde en la calle donde precisamente se encuentra la Embajada de Israel en Ecuador. Como les decía, el gobierno de Daniel Noboa no ha expresado su rechazo al genocidio perpetrado en Gaza, sino más bien se ha declarado amigo del gobierno de Israel y cercano a Benjamín Netanyahu. Ustedes saben que en la reciente gira que cumplió el primer mandatario ecuatoriano mantuvo incluso una reunión con Benjamín Netanyahu, lo que ha sido rechazado por quienes están aquí, y entre los gritos se escucha Palestina libre. Pero no es la única demanda del pueblo ecuatoriano. Ellos dicen que el gobierno de Daniel Noboa ha emprendido una ofensiva política que desmantela el Estado, reprime la organización social y profundiza una agenda neoliberal violenta. Estas medidas se refieren al decreto 60 emitido la semana anterior. No son hechos aislados, sostienen, forman parte de una ola global de derechas autoritarias que atacan derechos, imponen miedo y destruyen lo público. Ustedes recordarán que mediante un decreto ejecutivo el gobierno de Daniel Noboa, el presidente, el primer mandatario, decretó la eliminación del 41% del Estado ecuatoriano, la supresión de algunos ministerios, de algunas secretarías, la fusión de otros. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente se fusiona con el Ministerio de Energía y Minas, y muchos han dicho que esa medida no tiene razón de ser, que se profundizan las políticas extractivas del país y que también parece que al primer mandatario, así sostienen aquí los manifestantes, le estorban los derechos humanos. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer se fusiona con el Ministerio de Gobierno. También el Ministerio de Cultura desaparece, se fusiona con el Ministerio de Educación, lo que ha sido tajantemente rechazado por los manifestantes. De hecho, esta marcha arrancó en el Ministerio de la Mujer, avanzó hasta el Ministerio de Ambiente, donde un fuerte contingente policial esperaba a los manifestantes. Ahora mismo estamos en la Embajada de Israel y avanzamos con los manifestantes para recoger sus voces, sus criterios, lo que sostienen, cuáles son sus demandas, hasta el Ministerio de Cultura. Aquí también hemos escuchado voces que rechazan la eliminación de partidas presupuestarias, la supresión de 5.000 puestos de trabajo, lo que ha significado que 5.000 familias queden en el desempleo, en un ajuste que, según expertos, analistas, responde a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos atentos de lo que aquí sucede, recogiendo las voces de los manifestantes. Es una multitud la que se concentra a esta hora en los exteriores de la Embajada de Israel para expresar su rechazo al gobierno de Daniel Noboa, a este paquete de leyes que ha sido aprobado en la Asamblea Nacional con mayoría oficialista, y también el decreto con el que se fusionan secretarías y ministerios, se elimina el 41% de instituciones del Estado y se despide a 5.000 funcionarios públicos. Estamos atentos de lo que aquí acontece. Bien, muchas gracias, Elena. Oye, se parece mucho a lo que está pasando en Argentina. Pareciera que estuviéramos escuchando al corresponsal de Argentina, porque eliminación de ministerios y no sé qué, se parece mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. Gracias, Elena. Mira, vamos a pasar a Colombia. Está pasando algo realmente interesante. Hoy lo tratamos, por cierto, en temas del día. La Corte Suprema de Justicia colombiana rechazó las injerencias extranjeras en los procesos judiciales del país, respondiendo, por supuesto, a los cuestionamientos públicos en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que recibió una sentencia condenatoria,
Y entonces Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, estadounidense para ser más exacto, dijo que no le parecía bien esa sentencia. Vamos a conocer los detalles de cómo reaccionó el ámbito judicial, también de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el tema. Hernán Tovar con nosotros. Bienvenido, Hernán. ¿Qué tal? Gracias, un saludo para ustedes, para toda nuestra teleaudiencia y para todos los que nos ven a través de nuestra multiplataforma. Pues una vez se conoció el fallo condenatorio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues surgieron diferentes reacciones. Esto en tanto que hubo presiones hacia la juez que determinó el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, presiones de carácter político, inclusive algunos medios de comunicación también hicieron algunas presiones a través de sus presentaciones. Y pues esto también suscitó, generó, traspasó hasta afuera de la frontera de Colombia, con la percepción que dio a conocer el secretario de Estado norteamericano, o más bien de Estados Unidos, Marco Rubio, que aseguró que esto sienta un mal precedente para la justicia en el país. A partir de allí, uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, quien aseguró pues, que esto representaba no solo una injerencia a la soberanía nacional, sino una injerencia en la soberanía jurídica del país, ya que la justicia en Colombia goza de plena autonomía y en ese contexto pues es considerado esto como una injerencia. Y llamó precisamente a las altas cortes para que se pronunciaran y defendieran pues esta situación de injerencia. Inclusive llamó a los legisladores también en Colombia para que se pronunciaran y rechazaran tal tipo de injerencia. Pues hasta el día de hoy, después de ese jalón de orejas que hizo el presidente Gustavo Petro, se pronunció la Corte Suprema a través de un comunicado. Asegura a través de este comunicado que presenta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, haciendo clara referencia a esas presiones internas que hay y a las externas también. Asegura que los sujetos procesales siempre pueden expresar sus desacuerdos a través de las vías y dispositivos que ofrece el derecho para controvertir el contenido y alcance de los fallos contrarios a los intereses de los involucrados. Y eso es lo que va a hacer precisamente el día de mañana en esa opción que tiene la defensa del expresidente Álvaro Uribe de apelar la determinación en segunda instancia. Continúo con el comunicado de la Corte Suprema. Dice, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia hace un firme llamado a los diferentes líderes políticos y de opinión y a la sociedad en general a ponderar sus expresiones y a las partes a las que le concierne directamente los procesos a manifestar sus desacuerdos en el marco del debido proceso, garantizando y respetando la autonomía e independencia judicial. Este, entonces, es el comunicado por parte de la Corte Suprema de Justicia, que se demoró un poco, según analistas, para sentar postura y posición rechazando la injerencia de los Estados Unidos a través de algunos miembros de su gobierno, pero también rechazando esa injerencia y ese desacuerdo en relación a la determinación por parte de los organismos de justicia relacionados pues con la condena del expresidente Álvaro Uribe. Aquí crece la expectativa porque el día de mañana la juez número 44 del Circuito Especializado de Bogotá pues seguirá con la lectura del fallo, pero mañana se conocerá la sentencia a la que será condenado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía ha solicitado 9 años de condena para algunas organizaciones de derechos humanos y de movimiento de víctimas, aseguran que pueden ser 12, y pues la jueza ha dejado entrever que la condena no superará los 8 años. Y también se determinará el día de mañana si, digamos, va a prisión domiciliaria o va a intramural. Lo que se ha esbozado es que va a ser prisión domiciliaria. Vamos a ver todos estos interrogantes o estas dudas las conoceremos mañana después de las 2 de la tarde, que se pronunciará la juez 44, Sandra Heredia, ya presentando la sentencia, cuántos años deberá pagar de condena el señor Álvaro Uribe Vélez. Así que mañana, en la noche,
posiblemente ya conoceremos esa cantidad de años en relación a la condena del expresidente, en un hecho histórico para el país, en un hecho histórico en relación a un expresidente de la República que es señalado, es procesado y es condenado con todas las garantías jurídicas que le ofreció el país, porque recordemos que inició con la investigación en la Corte Suprema de Justicia mientras era senador, renunció a su curul en el Senado, a su investidura como senador, preveyendo que por ahí podía tener un escape jurídico, ya que entraba a la justicia ordinaria y era el fiscal, un fiscal puesto precisamente por el aquel entonces presidente Iván Duque, que le podía, digamos, allanar un camino para la prescripción o para que el proceso le fuera, digamos, favorable a él y por allí pudiera evadir la justicia. Pero no fue así y después hemos llegado a estas instancias. Hay expectativa en el país, sobre todo ya por conocer a cuántos años ascenderá la condena para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Gracias, Hernán, por los detalles que nos cuentas. Vamos a seguir de cerca lo que suceda y en ese sentido también las opiniones del pueblo colombiano, que finalmente son quienes deciden el curso y el futuro de su país. Te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguir hablando sobre otro tema desde la migración, pero desde Venezuela. Es uno de los fenómenos más complejos de la región, del mundo, pero nos vamos a centrar en Venezuela, incluida la situación de los migrantes venezolanos, quienes fueron impulsados en una primera instancia a abandonar su país a causa de la situación económica agravada por las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero también como una moneda política para afectar a Venezuela. Incluso hubo un video que lo reprodujeron muchas veces, salía una muchacha diciendo, ay, yo me quiero ir demasiado de Venezuela. Ahora vamos a ver más detalles de este nuevo capítulo de Venezuela en movimiento con nuestra compañera Adriana Cibre, unos trabajos exquisitos que dicen por qué tienes que regresar y estar en Venezuela. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Hoy hablaremos sobre migración. Las causas son complejas. Recordemos, por ejemplo, la caravana de centroamericanos en el 2018. Hondureños, salvadoreños y guatemaltecos huían de sus tierras, escapando así de la violencia y la pobreza. Venezuela no está libre de este fenómeno. La difícil situación económica generada por las sanciones impuestas por la Casa Blanca hacia el país indujo a miles a migrar al exterior, muchos hacia los Estados Unidos. Y ahora quienes provocaron la salida de venezolanos son los que le dan casa, cárcel y secuestran a menores indocumentados. Los denuncian así las autoridades de la nación caribeña. Son políticas de la administración Trump. Sin embargo, ahora Venezuela en recuperación sostenida cambia el panorama. El retorno se vuelve un asunto de Estado, buscando protección para sus conciudadanos. En este capítulo descubra los detalles sobre el regreso a casa. Esperaron por este abrazo 4 meses. Y ya había perdido la esperanza de volver a estar con mi familia y de volver a estar en mi país con mi gente. Los 252 jóvenes al pisar suelo venezolano denunciaron que fueron sometidos a torturas, abusos físicos y psicológicos en la cárcel de El Salvador de extrema seguridad. Ahí ese día 16 de marzo, lo primero que nos recibió fue el director diciendo que este es el infierno. Y realmente fue el infierno. Fueron detenidos en los Estados Unidos por indocumentados. Sin ningún delito en su contra, los enviaron a la mega cárcel salvadoreña. No le dieron derecho ni a un abogado ni a visitas familiares. Para lograr la liberación de estos muchachos, bueno, con la justicia venezolana, se procedió a entregar a 10 terroristas convictos y confesos agentes de la CIA que fueron capturados y se neutralizó la acción terrorista que venían a cometer durante los meses de julio a febrero de este año aproximadamente. Terroristas por inocentes. Esa fue la fórmula.
La atención a migrantes es prioridad para el Estado de Venezuela. Además de rescatar a los jóvenes de la prisión salvadoreña, han logrado repatriar a más de 8.000 connacionales desde Estados Unidos. A todos les dan atención médica al llegar. Las autoridades los llevan directamente a sus casas. Ya, mami. Ya, hija. Mami, ya. Les ofrecen las condiciones para insertarse en la sociedad, conseguir empleo y entrar en el sistema educativo, a través de un programa conocido como el Plan Humanitario Vuelta a la Patria. Ay, señor. Yo salí en el 2023, aproximadamente en agosto. Bueno, engañado. Nos vendieron un sueño que no era un sueño y resultó una pesadilla. Las políticas migratorias de la administración Trump han provocado la separación familiar. Reclamar, denunciar el secuestro de niñas y niños venezolanos que hoy ocurre en los Estados Unidos. 33 niñas y niños venezolanos hoy han sido separados de sus familias. Y es un ejemplo más de el odio, el complejo que se tiene en contra de Venezuela. Que ya no basta con atacar a nuestra refinería, a nuestra industria petrolera, a nuestro sistema financiero. Como hemos resistido, ahora han ido por el pueblo migrante, golpeando donde más duele, que es en la niñez, violando todas las leyes internacionales. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, se ha comprometido en hacer las gestiones necesarias para que los menores regresen con sus familias. En los últimos 12 meses han aterrizado con migrantes más de 50 aeronaves a través del programa Vuelta a la Patria. Pero desde el 2018 se dispusieron aviones para los venezolanos que quisieran regresar voluntariamente a su país y no contaran con recursos para hacerlo. Ahora sí me despido, pero siga conectado a Telesur, que Venezuela en Movimiento continúa su recorrido. Gracias, Adriana. Bueno, el pasado domingo 27 de julio tuvimos un evento importante. No solamente se eligieron alcaldes y alcaldesas y miembros de los consejos municipales, sino también se escogieron los proyectos que los jóvenes de las comunidades deciden que van a ser desarrollados por el gobierno junto con ellos. Con una participación masiva electoral, los jóvenes de entre 15 y 35 años salieron entonces a votar para su primera consulta popular, para entonces escoger estos proyectos que se van a desarrollar en las comunas, en circuitos comunales de todo el país, y eso con el apoyo importante del Estado venezolano. Esto lo explica muy bien nuestro compañero Bruno Falsi. La comuna Victoria Socialista está ubicada en la capital venezolana. Aquí los jóvenes eligieron como proyecto construir en su comunidad una clínica odontológica. Para nosotros es muy importante que este proyecto fue uno de los más votados, ya que con este proyecto se van a ayudar a personas de bajos recursos. Sabemos que por el método privado estas prótesis son muy costosas, en cambio nosotros les daremos una mano amiga, la cual con un aporte mínimo, un aporte que simplemente nos ayude y nos motive, ellos puedan salir con sus dientes, con esa sonrisa súper agradable. Nosotros tenemos un lema que es una sonrisa más, una sonrisa soberana feliz. Adentrando el territorio, pasamos por algunos de sus 10 consejos comunales. Así llegamos a la Escuela de Artes y Oficios, otro de los proyectos aprobados en esta comuna en la primera consulta popular de la juventud. Lo segundo, que tiene que ver con el desarrollo de artes y oficios dentro del barrio, que permita alejar el ocio, las drogas, todas esas cosas que no son propias de la juventud en una sociedad, que merece ser distinta. Y bueno, para eso hemos creado una escuela de artes y oficios creativa, multidisciplinaria, multifuncional, donde bueno, también van a haber ámbitos recreativos, como para que los chamos puedan jugar juegos tipo gamer y ese tipo de cosas, ¿no? 10.394 proyectos fueron aprobados en todo el país y serán invertidos por el Estado. Bárbara, una estudiante, habla cómo van a ayudar en el desarrollo socioeconómico de los jóvenes en su comunidad. Es un núcleo de desarrollo endógeno para los jóvenes
en el cual podemos participar de diferentes maneras, en el área cultural o en el área de salud o en el área socioproductiva, que es en el área en la que me voy a encontrar yo. En el área socioproductiva estaremos más de 17 jóvenes participando para el desarrollo de áreas, como lo puede ser repostería, subliminado y un área que es tipo gastronómica de comida rápida. En esas áreas nos vamos a estar desarrollando para generar ingresos así como para nosotros, como para el desarrollo también de nuestra comunidad. Así la juventud sigue organizando y haciendo sus asambleas, ahora para realizar los proyectos aprobados en la consulta y soñando en los próximos proyectos para las futuras votaciones populares. De la Cámara de Gustavo Flores, Bruno Falsi, Caracas, Venezuela, para Telesur. Allí el trabajo de nuestros compañeros reflejando ante el mundo cuál es el resultado de cada una de estas consultas populares para no quedarnos solamente en el hecho de la elección, sino para seguir la noticia tal como nos corresponde. Vamos a cambiar de tema. En una entrevista exclusiva para nuestra multiplataforma informativa, la periodista iraní Sahar Emami precisó que el periodismo en Irán muestra la resistencia de su pueblo ante las agresiones que perpetra el régimen israelí. El periodismo en la República Islámica de Irán es un elemento de resistencia y perseverancia en este momento del inicio de la agresión del régimen sionista contra la sede principal, la organización de radiodifusión iraní. Nos reflejábamos como la resistencia del pueblo iraní que estaba en resistencia ante la opresión y la agresión impuesta por el régimen sionista. En ese sentido, la periodista iraní Sahar Emami reafirmó el compromiso de los medios de difusión de mensajes y de comunicación iraníes para continuar denunciando el genocidio israelí contra Palestina. Nosotros periodistas independientes estamos intentando convertirnos como en la voz de la verdad y todo lo que está ocurriendo en Gaza, en Franja de Gaza, en Palestina, en diferentes campos, en diferentes escenarios muy tristes que estamos presenciando en Palestina, como hambruna tan fuerte ahí, como que están sufriendo como los niños en casa. El resultado de esto son como las manifestaciones que se están realizando en el corazón de Estados Unidos. El resultado es el bombardeo que lo realizó y lo perpetró el régimen sionista contra la sede principal de la organización de radiodifusión para que pudiera sofocar esta voz que está transmitiendo la verdad. Precisamente cuando se entregaron los premios nacionales de este país, el presidente Nicolás Maduro entregaba uno de los primeros, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2025, a la periodista de Irán, a Sahar Emami. Acá la ven, y se concretó la entrega finalmente en esta jornada. Recordemos, ella fue una de las sobrevivientes de un bombardeo israelí. Bueno, recordemos, la periodista de la Organización de Radio y Televisión de Irán, IRIB, Sahar Emami, es sobreviviente de un bombardeo contra civiles perpetrado por la Fuerza Aérea Israelí. Cayó la bomba justamente cuando ella estaba narrando noticias, ¿te acuerdas? Así es, en vivo y en directo en el edificio de la televisión estatal iraní. Por su parte, la comunicadora agradeció allí en esta entrega al presidente Nicolás Maduro por el apoyo y la solidaridad incondicional en las coyunturas difíciles que se han apoyado y solidarizado con el pueblo y el gobierno de la República Islámica de Irán. Además, la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, exaltó el trabajo y compromiso de la periodista Sahar Emami para defender la verdad de Irán ante el mundo. Yo tengo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, su entrega internacional, porque sabía que te lo iba a dar. Pero lo más hermoso que te lo estoy dando aquí al frente de nuestra montaña sagrada, el Guareira Repano. Y en este barrio del norte de Caracas, la Caracas rebelde y revolucionaria, en esta zona de Sarría. Y te lo doy a nombre de todas las mujeres de Venezuela,
de todos los comunicadores sociales de Venezuela y de nuestro pueblo. Para ti, y entregándotelo a ti, se lo entrego al heroico y victorioso pueblo de Irán. Irán siempre contará con Venezuela. Felicitaciones. Mira, bueno, primero que todo, emocionada de estar aquí en este territorio de paz, en Sarría, en este circuito comunal, Comuna Sarría Rebelde, una comunidad bien organizada, bien movilizada. Esto está bien espectacular y saludar el encuentro con los invitados internacionales y el periodista que la vimos en vivo y en directo. Todo el mundo la vio como cayó bomba. Ella estaba transmitiendo la verdad, la verdad de su país, y nosotros desde aquí, bueno, dándole gracias a Dios que no pasó a mayor. Ella pudo seguir dando sus noticias. Venezuela. En nombre del pueblo y del gobierno de la República Islámica de Irán, expreso mis palabras de agradecimiento a su excelencia, señor presidente, al pueblo y al gobierno de Venezuela por el apoyo y la solidaridad incondicional en las coyunturas difíciles que han apoyado y se han solidarizado con el pueblo y el gobierno de Irán. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Irán! Seguimos ahora, vamos a Paraguay, vamos al sur, porque vamos a conocer la historia de José Ikevi, quien siendo un niño indígena fue capturado, secuestrado, enjaulado y expuesto con fines de, ¿cómo llaman eso? 50. Sí. Bueno, vamos a ver, porque Osvaldo Sayas es el que tiene mayor información. Hoy es el símbolo de resistencia del pueblo ayoreo. Nuestro corresponsal Osvaldo nos explica exactamente estos términos que son muy de esa zona. Sí. Cordiales saludos de Paraguay. Sí, como ya adelantabas, conoceremos la historia de José Ikevi, un símbolo de resistencia del pueblo ayoreo. Es bueno saber que los ayoreos en los años 50, 60 y 70 eran cazados como si fueran animales en el Chaco paraguayo, tanto por ganaderos y por militares. Eran tiempos de la dictadura militar. El antropólogo Chase Sardi habla de esto y de carteles que eran realmente terribles en esa época. El primer mal llamado indio moro fue el que fue capturado, fue justamente José Ikevi Pozorajá, con quien conversábamos sobre su historia de lucha y también con otros líderes ayoreos sobre la resistencia de este pueblo que sigue manteniendo comunidades en aislamiento total del mundo occidental. Pero veamos más de la historia de José Ikevi y también del pueblo indígena ayoreo. El antropólogo José Chase Sardi denunciaba que hace algunas décadas en Paraguay existían carteles que decían «Haga patria, mate a un indio moro», que es como llamaban a los ayoreos del Gran Chaco. José Ikevi fue el primer mal llamado moro en ser capturado hace casi 70 años. Encontramos 4 paraguayos y yo tiene que correr también, pero mi compañero parece que se fue a otro lado, porque no era monte cuando ellos agarraron a mí, todo el campo. Y ellos alcanzaron a mí y ellos lanzaron a mí. Se ponen a cadazo y ellos tiraban a mí como un alemán. Después yo tenía mucho miedo, yo creía que ellos iban a matar a mí. Ikevi es parte de la única nación indígena que sigue teniendo comunidades en aislamiento fuera de la Amazonía. Para él, el bosque sigue siendo el mejor lugar para obtener alimentos. Hay más cosas, tortuga y chancho y yoromí decimos. Muchas cosas hay. Miel también se hace. ¿Dónde hay más comida? ¿En el monte o acá? En el monte, allá. Sí. Para el líder de la comunidad choboreca en el Alto Chaco, José Yurumini, el pueblo ayoreo enfrenta actualmente la amenaza de la destrucción de sus bosques y territorios ancestrales por el avance descontrolado de la agroindustria. Las amenazas son que está destruyendo el bosque, ¿verdad? Como los ganaderos, los agricultores. Eso es lo que está llevando más deforestación, ¿verdad?
Alrededor de 2.500 personas de la nación ayoreo viven en comunidades en Paraguay, mientras que un número indeterminado permanece en aislamiento voluntario. Para ellos, el bosque es vida y cultura. Un territorio histórico, donde hay muchas cosas importantes, como la naturaleza, está aguada, está Caraguatá como para la señora que se hace artesanía y eso, ¿verdad? Y también los animales silvestres y eso. Casi 70 años después de haber sido capturado y sobrevivido a todo tipo de maltratos, José Ikevi señala que si fuera joven, volvería al monte que lo vio nacer y crecer. Si yo era joven, yo puedo vivir en el monte, porque yo soy un cazador para traer las cosas con ella. Siempre trajimos muchos 4, 5, 6 años de cubrir, decimos. Ikevi y las comunidades del pueblo ayoreo, aisladas o asentadas en Paraguay, son símbolo de lucha y resistencia anticolonialista en un país donde la mayoría de la población indígena vive en situación de pobreza. Recordemos que en el Chaco paraguayo, en el norte, se encuentra el Parque Nacional Defensores del Chaco, de 780.000 hectáreas. Territorio ancestral ayoreo que nos denunciaban se encuentra amenazado por la ampliación de una ruta que Santiago Peña llama la Ruta de la Carne, una ruta dedicada a la producción ganadera que viene avasallando estos territorios de los pueblos ayoreos. Esta ampliación de la ruta violaría, nos explicaban, el plan de manejo del Parque Nacional Defensores del Chaco, el más importante que hay en Paraguay y de la categoría de área silvestre protegida de mayor nivel que existe. Los ayoreos exigen que la Ruta de la Carne, entre comillas, no atraviese el parque, sino que lo rodee, para que no corte un corredor de los indígenas aislados, sus hermanos que viven ahí, y para proteger la naturaleza que tanto estiman y que es fundamental para su forma de vida y su cultura. Esta es la información que tengo por ahora desde aquí. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Osvaldo, por los detalles. Seguimos de cerca lo que suceda allí en Paraguay, tomando en cuenta que también estamos atentos a lo que sucede con la misma comunidad, pero que habita al norte de Bolivia, en Santa Cruz, en esta zona que está ahora mismo asediada por los posibles incendios. También estaremos atentos a ello, allí las afectaciones a los pueblos originarios. Te agradecemos, un gran abrazo hasta Paraguay. Hacemos una pausa rápidamente, a la vuelta estaremos contándoles sobre el segundo día del desarrollo del juicio contra ambientalistas acusados de delitos graves. La Fiscalía pide 30 años de prisión para los implicados. Por supuesto, estamos en la edición central de Telesur. Bien, seguimos tal como adelantó Saraí antes de ir a la pausa. En El Salvador hay un juicio en contra de los ambientalistas de la comunidad de Santa Marta. Está en su etapa final y la Fiscalía General solicita 30 años de prisión para los implicados. Yo creo que ellos están muy viejos ya también. Esa pena es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero se convierte, según algunos analistas, en un escarmiento para aquellos que siguen apostando por esa vía para defender los bosques, los pulmones de ese país. Desde San Salvador, nuestro compañero Roberto Hugo Presa nos cuenta. Adelante. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Les saludo desde las afueras de esta sala de audiencia de los tribunales de San Salvador, donde se está llevando a cabo el juicio de los ambientalistas de la comunidad Santa Marta. Ya está prácticamente en la etapa final. Telesur ha estado pendiente desde el primer día y justamente como periodista he estado dentro de la sala dándole seguimiento a esta situación. ¿Qué es lo último que ha pasado? Ya se está en la etapa final. La
Fiscalía General de la República, que es la parte acusadora, está pidiendo como máximo 30 años de prisión para todos los imputados en la muerte de una mujer que habría sido privada de libertad y luego asesinada durante el conflicto armado en la comunidad Santa Marta. Ahora, la defensa está pidiendo una absolución total porque dicen que no existe prueba de que las personas que son acusadas estuviesen en ese lugar el día en que habría ocurrido este hecho. Además, tampoco se ha encontrado el cuerpo de esta mujer que presuntamente habría sido asesinada. Aquí en las afueras de esta sala hay muchos dirigentes sociales que han estado por acá en manera de respaldo, entre ellos Vicente Cuchilla. Él es del movimiento universitario de El Salvador. Vicente, ¿cómo están viendo ustedes esta situación? Bueno, están finalizando este día la tercera sesión del juicio, de la audiencia, y nosotros estamos muy positivos, ya que lo que hemos visto en el desarrollo de las 3 sesiones, de estos 3 días, está claro que lo que hemos estado manteniendo durante más de 2 años, de que no hay pruebas, de que aún el cuerpo del delito no existe, no hay pruebas de que las personas que están siendo enjuiciadas hayan participado en semejante hecho. Esto se ha venido a ratificar en este segundo juicio, que es inconstitucional, y sin embargo los líderes sociales han estado al frente y han demostrado hasta este día que ellos son totalmente inocentes. Y si los condenan, no es más que una acción política de este gobierno, porque quien da la orden hoy, no hay separación de poder, quien da la orden en este momento es el presidente de la República. Muchas gracias, Vicente. Y es que mucho se ha dicho que este es un juicio político y no jurídico, y lo que se busca es criminalizar a los ambientalistas. Hasta acá dejo mi informe, compañero. Voy a regresar porque hay un receso. Debo de ingresar nuevamente a la sala en donde se desarrolla el juicio para posteriormente en nuestros siguientes informativos darles a conocer cuál es el resultado de este juicio. Regreso con ustedes. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a seguir con la noticia que tenemos en México, ¿sabes? Así es, me quedé pensando en el receso y que nos iba a volver y que nos iba a dejar información. Y esa es la función del periodista, estar presente allí en todo momento para contar qué es lo que sucede luego a través de nuestra multiplataforma. Y con los casos judiciales pasa, yo he cubierto la fuente judicial, hay que estar muy atento porque a veces los jueces toman decisiones que uno no cree que son, y si son, puede ser que se inhiban, puede ser que pospongan el juicio, puede ser que no consigan pruebas, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Así es, hay que estar muy atentos. Nos vamos hasta México. Allí continúa el proceso de defensa de su soberanía económica. Este país logró una prórroga en el aumento arancelario de Estados Unidos. Todos los detalles con Antonio Aranda. Antonio Aranda. No se escucha, no escucho. No te preocupes, estamos escuchando. Vamos a contactar contigo nuevamente. Antonio Aranda nos va a adelantar qué fue lo que sucedió hoy en el país luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en conjunto con otras autoridades en materia de economía, se reuniera vía telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y permitiera un acuerdo que alargue 90 días la imposición de aranceles para espacios económicos importantes de este país. Este es el primer paso, porque lo que se prevé que suceda es que pueda alargarse esta fase en la medida en que se construya un proyecto que a largo plazo siga precautelando el ámbito económico específicamente de México y que no se vaya a este proceso de aranceles que puede afectar toda una cadena, no solamente los productos en cuestión. Tenemos ahora sí a Antonio listo. Adelante, Antonio, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, este día, pues la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se logró una prórroga para la entrada de esta tarifa de aranceles de hasta el 30% a todos los productos que son de exportación de México hacia Estados Unidos que no estén considerados dentro de las reglas del TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum informó desde muy temprano, de hecho informó desde ayer, que su conferencia matutina cotidiana, que empieza a las 7 de la mañana, se pasaría a iniciar a las 10:30 de la mañana, hora de México. Aunque no mencionaron abiertamente que sería por una llamada telefónica que tendría con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como ha venido sucediendo así varias veces, pues ya se infería
que este cambio en su agenda era precisamente porque habría noticias acerca de esta situación de los aranceles que teóricamente comenzarían mañana a aplicarse. Sin embargo, pues esto queda conjurado debido a que se logró a un acuerdo. Los detalles vamos a verlos, por favor, en la pieza informativa que les hemos preparado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que logró un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aplazar la entrada en vigor de una tarifa arancelaria del 30% a los productos nacionales. Son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Sheinbaum destacó que se logró conservar los beneficios del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del TEMEC. Y pues mantenemos mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio. En los próximos 90 días, México negociará también la eliminación de diversas barreras comerciales no arancelarias. Son temas de regulación comercial, pero todo el comercio no se resuelve solo en aranceles. Tienes que tener normas de diferente tipo, por ejemplo, cómo se puede establecer un dumping. ¿Cuál es el criterio que vamos a seguir para producción y reglas de origen? Entonces hay una serie de preguntas que no son nada más qué arancel te voy a poner, sino cómo va a funcionar nuestro comercio en los años por venir. Y eso es lo que estamos trabajando. El acuerdo de suspensión de aranceles es una muestra del reconocimiento de Estados Unidos a México como socio comercial, considera este especialista. ¿Qué otro país ha tenido esa ventaja o esta prórroga? Pues prácticamente ninguno más que China. Entonces eso te habla de la importancia o de cómo el gobierno estadounidense está reconociendo la importancia de nuestro comercio bilateral, porque incluso con Canadá no ha llegado a una solución definitiva como con la nuestra, ¿no? Entonces, esto, viéndolo ya un poco a futuro, o sea, abre una posibilidad para que el gobierno mexicano incluso pueda llegar a un acuerdo mucho más global. En el fondo, la amenaza de imposición de aranceles es un arma política de Donald Trump, afirma el experto. Probablemente eso es lo que va a vender el gobierno de Estados Unidos, ¿no? No tanto la prórroga como tal, porque al final eso no le gusta a la base dura de Donald Trump, ¿no? O sea, te dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué le estás dando chance a estas personas o a este gobierno que está lleno de narcogobernantes, o sea, toda la narrativa, ¿no? De Trump. Entonces, claramente esta va a ser como la estrategia para vender ante su público que, pues, lograron algo con México, ¿no? O someterlos a algo. Los gobiernos de ambos países continuarán el diálogo para llegar a un acuerdo comercial definitivo mientras sigue la cooperación en el combate al narcotráfico y migración. La situación de conjurar estos aranceles pues llevará a que México hasta noviembre de este año pues vuelva a retomar esta situación con Estados Unidos. Habrá una serie de reuniones seguramente como venía haciéndose antes de este anuncio. Sin embargo, también hay que puntualizar algo que mencionaba ya el especialista, y es que mucho de este discurso de Donald Trump acerca de los aranceles, de amenazar una y otra vez con imponerlos, quitarlos, imponerlos, es precisamente para vender su narrativa de que los demás países, en este caso México, que es su principal socio comercial, pues estamos supeditados a sus decisiones, cuando, como lo dice el especialista, por la integración económica que hay entre los dos países, no es así. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Antonio Aranda, desde México. Buena explicación en torno a esto. Bueno, México es un caso muy atípico dentro de todo lo que ha sido el esquema de chantaje de Donald Trump. Y Claudia Sheinbaum parece que ha sabido manejarlo muy bien. ¿Será por el toque femenino? ¿Quién sabe? Allí van los comentarios de Luis. Vamos a pasar de tema para no alargarnos en una discusión sobre género. En los últimos días que ha pasado, los manifestantes se han concentrado en el centro de Kiev para rechazar las reformas que buscan reestructurar los organismos anticorrupción como la NABU y la SAP, creados bajo influencia estadounidense. O sea que la nueva legislación que integra estas agencias bajo la supervisión de la Fiscalía General fue derogada. Entonces, te puedes imaginar todas las sospechas que crea esta idea, esta circunstancia, ¿no? Vamos con los detalles en el siguiente material.
El reciente escándalo en torno al intento de Zelensky y su círculo por controlar las estructuras anticorrupción de Occidente llevó a protestas en las principales ciudades ucranianas. La Oficina Nacional Anticorrupción NABU y la Oficina Especial Anticorrupción de la Procuraduría SAP fueron creadas en 2015 para controlar los recursos otorgados a Kiev. Después de que la Rada restringiera su autonomía a principios de julio, hoy se la devolvió, lo que demuestra que las manifestaciones son solo un teatro político como parte del sistema. NABU fue creado durante la presidencia de Biden. Por lo tanto, el equipo de demócratas sigue teniendo cierta influencia sobre este organismo. Naturalmente, a Trump no le gusta mucho esto y por eso decidió apretar un poco más las tuercas. Pero los demócratas decidieron mostrar los dientes y sacaron a su electorado en Ucrania a la plaza Maidán. Por lo tanto, para no empeorar la situación, Zelensky recibió nuevamente órdenes de sus amos en Estados Unidos para intentar revertir un poco la situación y devolverla, así decirlo, a la normalidad. La SAP y la NABU han sido herramientas para eliminar rivales o cualquiera que se salga del guión establecido. La tensión en torno a ellas venía creciendo desde fines de junio, cuando la Oficina Anticorrupción acusó de corrupción a Timur Mindich, llamado la billetera de Zelensky. Esto es lo más sorprendente, que no les preocuparan los problemas y no salieron a protestar cuando Zelensky entregó completamente a Trump todos los recursos naturales de Ucrania, todo lo valioso de Ucrania, las tierras de cultivos, los activos. Nadie protestó. No salieron a las calles cuando empezaron a atrapar a los ucranianos en las calles como presas de cacería y a cargarlos en furgonetas para enviarlos a la muerte en el frente. Se quedaron callados. Washington y Bruselas cierran los ojos ante los robos de Kiev siempre y cuando esto no afecte lo principal, la guerra contra Rusia. Ahora Zelensky se ve obligado a balancearse entre su afán de consolidar el poder y la necesidad de mantener el apoyo de sus socios occidentales. Zelensky se asustó y dio marcha atrás. Es decir, dijo que ahora va a promulgar todas esas leyes de nuevo y de esta manera todo será nuevo, pero queda igual que antes. Por lo tanto, lamentablemente constató que no existe ningún estado de Ucrania sino solo nuestro títere Zelensky, que es representante del poder corporativo de Occidente en el territorio de Ucrania. Desde las protestas de Maidán en Ucrania en 2014, las luchas en el país no han sido más que un espectáculo que se repite esporádicamente. Ahora también se gritan las mismas consignas rusófobas de hace 11 años. No son revueltas por la paz, es una guerra entre clanes. Los manifestantes son becarios de Soros y cazadores de subvenciones, clamando para que no cese el control neocolonial de Occidente sobre su país. Y por supuesto, con una u otra marioneta en el poder, ese control nunca terminará. Oleg Yasinski, Telesur, Moscú. Muy bien, hacemos una pausa y a la vuelta estamos con análisis junto con Luis. Sí, bueno, fíjate lo que estábamos conversando hace rato. Trump entonces ahora acusa a los BRICS, imagínate tú, a los BRICS de atentar contra la autonomía de los Estados Unidos y redobló su ofensiva con imposiciones de aranceles de 10% a los miembros del grupo. Bueno, si sumamos, la India tendría un 35%. Claro, 25 más 10. Porque 25 más 10. Sí. Bueno, yo no sé a dónde va a parar esto. Lo cierto es que es tan absurdo que parece que da risa, pero algún negocio debe estar haciendo Trump con estas ideas. ¿Qué crees tú? Lo vemos a la vuelta. No se vaya.
Bien, seguimos acá entonces en la enclave mediática, tal como adelantamos, ya tienen ustedes una idea, pero vamos a agregar algunos elementos. Fíjense, una vez más el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremete contra el grupo económico BRICS. ¿Ustedes saben lo que son los BRICS? Bueno, entonces está afirmando que representa una amenaza para su país. Y probablemente tenga razón, pero ¿de qué tipo es la amenaza? De carácter económico, probablemente. Y redobló la ofensiva con nuevas amenazas arancelarias. Esa es la guerra que le está utilizando, esos son los proyectiles que le está lanzando en esta guerra. Y esto no es nuevo porque Marco Rubio desde el 2004 ha amenazado a los BRICS intentando doblegar a sus miembros con exigencias acribilladoras. Fíjense ustedes que mientras que los BRICS continúan firmes en la búsqueda de un mundo multipolar, o sea, una guerra donde un ejército como los BRICS está buscando la integración y el otro está buscando la desintegración. ¿Qué pasará? Vamos a ver esto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el grupo BRICS, advirtiendo que el crecimiento del bloque pretende socavar el dominio del dólar y con ello la autonomía estadounidense. Bueno, estamos negociando ahora mismo, y también se trata del BRICS, una organización intergubernamental compuesta por 10 países: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Ya saben, tienen al BRICS, que es básicamente un grupo de países que están en contra de Estados Unidos, y la India es miembro, aunque no lo crean. Es un ataque al dólar, y no vamos a permitir que nadie ataque al dólar, así que es en parte el BRICS, y en parte la situación comercial. Es un déficit. Teníamos un déficit tremendo. Tras la 17ª cumbre de los BRICS celebrada en Brasil, el presidente del país anfitrión, Luis Inácio Lula da Silva, sostuvo que el bloque comercial no necesita un emperador, como respuesta a la nueva ofensiva de Trump sobre imponer aranceles del 10% a los países integrantes del bloque. Sin embargo, el republicano ya habría impuesto arancel del 50% contra Brasil como medida de presión ante la investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro. Las agresiones contra el bloque no son nuevas. En reiteradas ocasiones, Trump ha publicado en su red social Truth Social la amenaza que representa el grupo BRICS para Estados Unidos, narrativa que sostiene el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha exigido a sus miembros ninguna política comercial que vaya en contra de los Estados Unidos. De lo contrario, los aranceles aumentarían a un 100%. Según expertos, el miedo de Washington radica en que el bloque actualmente representa más del 40% de la riqueza producida globalmente, sumado a la presencia de 3 adversarios tradicionales como Rusia, China e Irán, que contribuyen a la consolidación de una robusta economía y antioccidental. Una amenaza para los Estados Unidos. ¿Será que los BRICS constituyen realmente una amenaza contra la hegemonía del capitalismo y el imperialismo de Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué dicen algunos medios de difusión de mensajes sobre este tema. Vamos a empezar con la Deutsche Welle, que es de Alemania, por cierto. Dice, ¿por qué le teme Trump a los BRICS? Se pregunta la Deutsche Welle. Bueno, la nota señala que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está redoblando su ofensiva contra el bloque de economías de rápido crecimiento BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como los primeros países, pero hay 10, advirtiendo que su presión para socavar el dominio del dólar estadounidense supuestamente amenaza la supremacía económica de Estados Unidos. Asimismo resaltan que justo cuando los líderes de los BRICS se reunían en Río de Janeiro para su cumbre anual, Trump prometió imponer un arancel adicional de 10% a cualquier nación que apoye las presuntas políticas antiestadounidenses del grupo. Además señalan que el bloque, que se presenta como la alternativa de China a las naciones ricas del G7, bueno, el grupo de los 7, representa actualmente una cuarta parte de la economía global y casi la mitad de la población mundial. Bueno, vamos a ver ahora el medio BBC News, o BBC News, como dicen los ingleses. Destaca que ¿por qué Trump acusa a los países BRICS de ir en contra de Estados Unidos? ¿Y qué responde el bloque? Bueno, según el medio, la presencia en el bloque de adversarios políticos tradicionales de Estados Unidos, como Rusia, China y más recientemente Irán, es vista por expertos como uno de los elementos
que ayudaron a crear esa visión de que el bloque estaría en contra de esta potencia occidental. Recuerden además que en 2024 el entonces senador y actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, escribió un artículo en el que describía a los BRICS como una supuesta amenaza para Estados Unidos, y en noviembre de 2024, antes de asumir nuevamente la presidencia, Trump lanzó amenazas al bloque si adoptaba medidas para reducir el uso del dólar en sus transacciones comerciales. En este mismo contexto resaltan que históricamente el grupo de los BRICS ha abogado por reformas en los sistemas de gobernanza internacional y por una mayor voz para los países emergentes en los foros multilaterales. Desde 2009, estos países han estado tratando de coordinar sus políticas económicas y diplomáticas, encontrar nuevas alternativas para las instituciones financieras y reducir la dependencia del dólar estadounidense. Y por supuesto también Telesur se pronuncia como medio informativo multiplataforma. Destaca en su titular lo siguiente: Brasil se afianza en el BRICS frente a amenazas de Trump. Bueno, la nota de Telesur dice, de acuerdo con la información publicada, Brasil no cederá ante las amenazas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. Por el contrario, profundizará su compromiso con el bloque BRICS. Esto según el asesor presidencial Celso Amorim a la prensa internacional. Amorim también aseguró que los ataques desde Washington solo fortalecen la voluntad de Brasil como un país para diversificar sus alianzas globales. Esta nota también en Telesur resalta que Trump anunció el pasado 9 de julio su intención de imponer un arancel de 50% a los productos brasileños a partir de agosto, es decir, hoy estamos en agosto, en respuesta a lo que considera una persecución judicial contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro. Vamos ahora a ver algunas reacciones, por supuesto, están en las redes sociales. Vamos a agarrar 3 de ellas nada más. Muéstrame una, producción. Vamos a ver esta que dice aquí, Danny Hutfons, expresó lo siguiente. Vamos a verlo en pantalla. Ok. Trump no puede dejar de amenazar a los BRICS. ¿Por qué? Los BRICS tienen 20 países, no 10 ni 5. Su economía es mayor que la del G7. Más de la mitad del comercio de los BRICS se realiza en monedas locales. China y Rusia consolidan la desdolarización y Trump es la voz de un imperio en pánico. También Glenn Dixon dice, por cierto, al amenazar a los países que buscan diversificar su conectividad económica, Trump ha elevado el valor de los BRICS como instrumento para la multipolaridad. Así de simple. Y por último, vamos a ver qué dice el usuario Shubham Pathak, que es un hindú, por lo que estamos viendo, ¿no? Gracias, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por hacer lo que décadas de reuniones de los BRICS no pudieron. ¿Qué cosa? Acercarlos a la desdolarización más rápido que nunca. Gracias por su atención a este asunto. En otras palabras, es una ironía, pues. O sea, mientras más atacas, más se fortalecen los BRICS. Bueno, recuerden que, por ejemplo, Estados Unidos considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria y que puede amenazar a Venezuela a Estados Unidos. Ahora los BRICS, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer una pausa mientras nos quedamos pensando en esto y regresaremos con deportes, aquí con Patricia Álvarez. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la edición central para comentar sobre el acontecer deportivo esta noche. Iniciamos contándoles que ya se realizó el sorteo de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, la cual es clasificatoria al Mundial de la categoría del año 2027 que se va a realizar en Brasil. Del próximo 24 de octubre al 9 de junio de 2026 disputarán 9 jornadas en un formato todas contra todas, en las cuales hay 4 partidos por fecha y en donde un equipo descansará, ya que Brasil no va a participar en el evento por ser país sede de la cita mundialista. Por ejemplo, en la primera jornada Colombia se verá las caras ante Perú, Bolivia frente a Ecuador, Venezuela versus Chile y Argentina contra Paraguay, mientras que Uruguay va a descansar ese día. Es importante recordar que la Liga de Naciones Conmebol contará con un total de 36 partidos de las 9 federaciones
de la Conmebol, y las que terminen en las 2 primeras posiciones de la tabla de clasificación final conseguirán su cupo directo al Mundial, mientras que las que finalicen de tercera y cuarta clasificarán al repechaje intercontinental. Bien, y por otro lado, en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha implementado nuevas medidas fiscales que afectan significativamente al fútbol en ese país, pues podría llevar a los clubes a quedar ahogados por deudas fiscales. Nuestro colaborador Fabián Restivo en Argentina nos tiene más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? En Argentina, los clubes de fútbol en general suelen ser, salvo los que se conocen ahora como muy famosos, Boca, River y tal, San Lorenzo por el Papa, suelen ser clubes de barrio, suelen ser clubes que tienen una función social, que es recuperar a los chicos que no anden por ahí y que estén en el club, cumpliendo funciones sociales, haciendo deportes. Inclusive los clubes más grandes en Argentina, vuelvo, Boca, River y San Lorenzo, tienen un apartado que les cuesta dinero, lógicamente, que es la mantención de la comunidad. De hecho, los clubes han sido, durante la pandemia, quienes más espacio han cedido para hacer aquellos centros de vacunación y de diagnóstico. Hay toda una cosa alrededor del club, por eso los clubes en Argentina son independientes, son entidades sociales. Pues bien, desde la época del gobierno de Mauricio Macri han intentado que los clubes formen parte de la SAD, esto es, sociedades anónimas, que convertieran los clubes en privados, en grandes negocios. No se había conseguido y aparentemente hasta ahora no se consigue, pero el presidente Javier Milei acaba de darle una sorpresa al club River Plate, inventándole de ayer para hoy un impuesto de $15 millones. Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, salió en defensa de los clubes porque saben que nunca el presidente Javier Milei hace un solo movimiento. Después de esto pueden venir el resto de los clubes. ¿Qué pasa con esto? Los clubes grandes además tienen una cuota de dinero con la cual ayudan a los clubes más chicos. Bueno, todo esto se rompería si sucede lo que los grandes gerentes de los grandes movimientos quieren, que es que los clubes se transformen en sociedades anónimas, de tal suerte que el presidente Javier Milei, como si no hubiera nada más por romper, ahora está dispuesto a romper los clubes de fútbol, los grandes, y los clubes de barrio, los chicos. ¿Para qué? Para transformarlos en un gran negocio. Esto es lo que tenemos por el momento. El presidente Javier Milei también se pelea con los clubes de fútbol. Sigo con ustedes. Muchas gracias, Fabián. Nosotros continuamos en información contándoles que la delegación cubana está lista para participar en los segundos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y ya fueron anunciados sus abanderados. En una ceremonia realizada en el complejo monumentario Antonio Maceo en la provincia de Artemisa, fueron presentados la luchadora Yaineli Sanz y el remero Roberto Carlos Paz como los encargados de portar la bandera cubana durante la ceremonia inaugural del evento continental. Ambos recibieron el símbolo nacional de manos del pentacampeón olímpico de lucha grecorromana Mijaíl López y de la viceprimera ministra de Cuba, María Chapman. La delegación cubana está compuesta por 231 atletas, siendo una de las más numerosas de esta edición, y van a competir en 28 disciplinas deportivas. Además, tienen como objetivo mejorar el quinto lugar obtenido en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, que se celebró en Cali, Colombia, en 2021. Y otra delegación que también abanderó a sus atletas fue la de Puerto Rico, cuando faltan menos de 10 días para esta justa deportiva. En un acto celebrado en el anfiteatro de la Casa Olímpica en San Juan, capital de Puerto Rico,
El Comité Olímpico de ese país presentó oficialmente a los abanderados que encabezarán la delegación boricua en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior. Durante la ceremonia, que contó con la presencia de autoridades deportivas y locales, se anunció que la corredora Gladimar Torres y el tenis mesista Steven Moreno serán los encargados de portar la bandera del país caribeño en el desfile inaugural. La delegación de Puerto Rico estará compuesta por un total de 110 atletas, 53 mujeres y 57 hombres, quienes competirán en 25 disciplinas deportivas durante la cita juvenil, que se celebrará en Asunción, Paraguay. Bien, alrededor de 650 atletas competirán en la quinta edición del Maratón de las Arenas, que se disputará en Jordania. La ministra de Turismo y Antigüedades de Jordania, Lina Anab, y el director ejecutivo de la prueba, Cyril Gautier, anunciaron que la celebración de esta carrera será del 1 al 8 de noviembre en Wadi Rum, una zona desértica protegida en el sur de ese país. Aproximadamente 650 deportistas de 40 países participarán en la carrera, lo que supondrá un importante impulso para la temporada turística. Esta competencia se encuentra entre las carreras de resistencia más importantes del mundo y se organiza en colaboración con la Junta de Turismo de Jordania y Experience of Jordan Adventures. Bien, ahora vamos a continuar con las acciones del Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, donde Leon Marchand y Summer McIntosh se llevaron el oro en sus respectivas categorías. Luego de que el nadador francés rompiera el récord individual en las semifinales de los 200 metros combinados individual, este jueves se alzó con la medalla de oro durante la final, marcando un crono de 1 minuto 52 segundos y 69 centésimas, siendo esta su primera presea del campeonato, mientras que Summer McIntosh se sigue posicionando como una de las grandes figuras de esta edición al conquistar por tercera ocasión el escalón más alto del podio durante la final de los 200 metros mariposa. Lo hizo con tiempo de 1 minuto, 1 segundo y 99 centésimas, quedándose a solo 18 centésimas de alcanzar el récord mundial. Bien, en materia de ciclismo, la francesa Maëva Esquivan se adjudicó la victoria en la sexta etapa del Tour de Francia femenino, mientras que la mauriciana Kimberly Pienaar mantuvo el liderato de la clasificación general. La ciclista Maëva Esquivan se impuso este jueves en la sexta etapa tras una larga escapada en solitario con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 46 segundos, logrando su primera victoria de la temporada. Este recorrido es considerado como uno de los más exigentes del Tour por su camino montañoso a lo largo de 123.7 kilómetros. Con 1 minuto y 9 segundos de ventaja, Esquivan cruzó la línea de meta, seguida por la francesa Juliette Labous en segundo lugar y Kimberly Pienaar, quien a pesar de terminar en la tercera posición, logró conservar el maillot de líder. Bien, también les comentamos del Campeonato Mundial de Rally, que disputa la 9ª prueba de la temporada en Finlandia y donde Otanak tomó la primera posición. El Rally de Finlandia se disputa del 31 de julio al 3 de agosto, entregando puntos válidos por la 9ª fecha del Campeonato Mundial de la Federación Internacional del Automovilismo. El líder del torneo por 1 punto, Otanak, de Hyundai, fue el más rápido en la primera especial. El escolta del campeonato, Elfyn Evans, de Toyota, marcó el 6º tiempo. La prueba inicial de esta carrera fue en Harju, en un tramo urbano de 2.5 kilómetros por el centro de Baskilia, por sus calles y parques. Y Tanak se impuso sobre su compañero Thierry Neuville, aunque una diferencia entre ambos de 1.3 segundos, mientras que Sebastián Ogier de Toyota fue tercero a 1.5 segundos. Hasta aquí la información deportiva en la edición central. Ustedes sigan en sintonía con el segmento cultural.
Gracias, querida Pati. Vamos a hablar sobre cultura. Acompáñeme. Arranco rápidamente en La Paz, en Bolivia. La edición número 29 de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de La Paz ya arranca, cuenta con 180 expositores, incluyen editoriales, organizaciones que tienen que ver con el ámbito de la cultura, de la lectura, autores nacionales e internacionales. El evento se desarrolla, como siempre, en su casa, en el recinto ferial Chuquiago Marca. Es una cita cultural que incluye alrededor de 500 actividades y 200 presentaciones de libro. El eje es la celebración del Bicentenario de Bolivia, que se viene prontamente con varias actividades en todo el país, y la inauguración contó con la presencia del presidente Luis Arce Catacora, quien resaltó la importancia de la unidad y la reflexión para construir una patria íntegra, destacando el papel esencial de la cultura y los libros en este proceso. También aseguró que los libros no solo son relatos o crónicas, sino que estos se convierten en la proyección del futuro y del presente de un país, así lo dijo el presidente mientras se inauguraba en su discurso esta feria internacional que se extiende con muchísimas actividades. Mañana prometo contarles quiénes son los invitados internacionales y cómo se van a desarrollar las actividades, porque sabemos que desde La Paz, Bolivia, también nos siguen. Les cuento detalles, pero ya arrancó la fiesta más importante en materia de literatura de La Paz. Una de las agrupaciones que estuvo presente allí, que nos acompañó en esta velada y sin un sonido con el cual no hubiera estado completo este nacimiento de un mundo, ha sido el sonido de Herencia Mujer Tambor. Hoy se encuentra con nosotros la productora, pero además también percusionista. Si ustedes vieran con la fuerza con la que suena esos instrumentos, con la que mueve las manos, se dieran cuenta por qué la importancia de que estoy con nosotros acompañándonos. Bienvenida, Mónica. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Saraí, y gracias a todo Telesur, justamente ayer, y ese era el propósito nuestro como venezolanas y especialmente caraqueñas, latir este cumpleaños. Y latieron bien. Tú decías, ese sonar, y qué es lo que estábamos haciendo ayer en esta gala, el nacimiento. Pero para nacer hay que tener lo primero, nuestro primer tambor, que es el corazón. Así es. Y entonces ahí está la base, el propósito de esta misión de las mujeres al tambor, en esta Caracas Afrourbe, donde está el epicentro, uno de los epicentros de las 100 países donde está desplegado Telesur. Y bueno, para nosotras realmente ha sido un honor, realmente un lujo poder celebrar con ustedes estos 20 años de latido, estos 20 años de verdades, estos 20 años de dar a conocer un mundo que es posible y que ya está sucediendo. Así es. Mónica, ¿cuál es la relación entre las mujeres y el tambor? Bueno, las mujeres y el tambor es justamente el latir la vida, gestar la vida. Para nosotros, en Herencia, Universidad del Tambor de Venezuela, cuya sede está acá en Caracas, bajo el liderazgo del maestro Manuel Moreno, Patrimonio Cultural Inmaterial de Venezuela, el propósito en el tambor como nosotros lo vemos, es el gran vientre. El tambor es el vientre. Entonces cuando imagina que le estás dando al tambor, ahí hay una fuerza que tú impregnas, que es la fuerza de la vida, de esa vida que se está gestando. Dentro del tambor se gesta ese sonido y lo que sale es esa nueva vida, ese nuevo ser, que en este caso es esa expresión de decir con tus manos quién eres. Ese es el propósito, en este caso, de nosotras las mujeres, en esta escuela que es la Universidad del Tambor Herencia, expresarnos. Y también es un papel importante del empoderamiento. O sea, cómo nosotras, en un instrumento que históricamente ha estado asignado a un sector, a un género que es lo masculino, ya esta historia está cambiando. Porque es como que nosotros también queremos hacerlo. Y por qué no, en Herencia, en particular, hay un espacio en el que podemos desarrollarlo. Tú puedes hacerlo. Yo comencé así. Yo soy egresada de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y estaba buscando el pulso de mi escritura, el sentir. La misma carrera, mira, no, vale. Felicidades, filóloga. No, te preguntaba esto sobre la relación entre la mujer y el tambor, porque
Se suele pensar que el mundo africano es homogéneo y que todos los negros somos iguales y venimos del mismo lugar, incluso a veces nos parecemos tanto que nos equivocan. Y me parece sumamente importante resaltar la imagen del tambor como ese punto de encuentro, no que los unificó, pero sí donde pudieron converger todas aquellas agrupaciones de diversas comunidades que salieron de manera forzosa de sus hogares y que se encontraron a través de un ritmo, a través de un mismo sonido, y que luego ese sonido fue mezclándose con otros ritmos, con otros modos de vida, y hoy es el hilo conductor que demuestra al mundo cuál es en realidad la madre patria. Así es decir, y vuelvo al inicio, primero que ese es nuestro primer instrumento, el corazón. Todos tenemos un corazón. Todos, absolutamente todos los seres humanos. Y por supuesto, nuestra madre África es el centro con el que se despliega. El tambor es la vida cotidiana en los 55 países del continente africano. Y eso ha sucedido presente hasta el origen de este continente, que es realmente nuestro continente madre. Ahora bien, ese punto y círculo, que es la cotidianidad misma, ese lenguaje, en Occidente se ha querido fragmentar y decir que es para un momento, No, el caso del tambor es para la vida cotidiana. Se puede relatar la vida misma, desde el dolor hasta la alegría. Como bien hablamos al inicio, antes de comenzar el programa, todo lo que se puede decir desde la expresión del ritmo, ese tan que cada uno tenemos. Entonces sí, por supuesto, Occidente ha querido aglutinarlo solo. Realmente cuando somos una gama, una diversidad, y en esa diversidad se puede transmitir un mismo mensaje, que es el amor. Y me permito entonces, como desde Venezuela, y un minutito que nos queda, que ya nos tenemos que despedir. Quiero darles esta primicia. Estamos impulsando, y justamente que va en tus palabras en sintonía de esta sumatoria de lo que tú estás diciendo, estamos impulsando el Día Internacional del Tambor, porque justamente ahí se aglutinan todas nuestras voces, todas estas diversidades, y en las diversidades podemos ser uno, y por eso el tambor estamos impulsando ese encuentro para entonces honrar en el retorno de la diáspora, nuestra madre África, lo que tanto nos ha legado. Qué lindo, vamos a estar pendientes de eso, mujer. Pendientes a ello para contarlo aquí. Muchas gracias, Mónica. Gracias, te agradezco. Gracias por ser parte de nuestra historia. Te agradezco. Somos uno. Bueno, y decíamos que vengan 20 años más. Bueno, pues así será. Véngase conmigo, que ya se me acaba el tiempo, y a esta hora les voy contando que nuestra multiplataforma se mantiene junto a ustedes las 24 horas del día. Viene Manito, muchas gracias. Y como siempre, les pedimos que se mantengan cerca de nuestra señal. Acá estamos pendientes para informarles las 24 horas del día. Se acaba nuestra edición central y vamos con... ¿Estará Luis Francisco listo? Oye, Luis Francisco siempre está puntual. Bueno, vamos a presentarlo. Le hemos robado 2 minutos. Adelante, Luis, muchas gracias. Bienvenido. Muy puntual aquí, esperando 2 minutos, justamente, Saraí.